Para continuar entonces la clase anterior, este, ujú. Y aquí en este material podemos ver, si se fijan, como las últimas presentaciones, respecto a la capilaridad, y vemos cómo, bueno, este tema lo vamos lo vamos a ampliar un poquito más, creo que es en la siguiente diapositiva. Vamos a ver. ¿Qué es la ley de Pascal? Es este principio descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII. Dictamina que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a todas las paredes del recipiente. Esta ley se conoce como el principio de Pascal y es sumamente útil en la hidráulica, que emplea los fluidos como herramienta mecánica para lograr el movimiento. Esta ley de Pascal la aplicamos constantemente y la vamos a ver aplicada aquí. Ok, vamos a ver. Ujú. Pro 3, vamos a ver, ahí está. Aquí. Bueno, digo que lo aplicamos todos los días, aunque no todos los días nos ponemos una inyección, pero si lo pudiéramos ver nosotros de esta manera, vamos a ponerlo así, y un poquito, pero bueno, vamos a centrarla. Aquí tenemos ya la idea. Ok, y este tipo de principio, como les decía, lo vemos constantemente en las inyecciones. Y no es nada del otro mundo, pero a veces nos ponen una inyección y no vemos el trasfondo, no vemos la realidad, ¿sí? Pues bueno, aquí lo vamos a poder analizar. Esta representación que tenemos aquí de una jeringa, al momento de que presiono el émbolo, la presión va a salir por la punta de la jeringa, el aire, el líquido va a salir por la punta de la jeringa, de acuerdo a la presión que se le haya aplicado. Esto, en general, es el mismo principio de Pascal y se lleva a partir de esta teoría que vimos aquí, en la que esta piedra que está aquí al fondo del lago recibe un empuje de todo el contenido del agua sobre ella misma. Es decir, la empuja hacia acá, hacia acá, hacia acá, todos lados, hacia todos lados es empujada esa roca, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo que mm, la fuerza de gravedad va a empujar el líquido en este recipiente aquí de una manera menos fuerte. Es decir, la presión en esta parte va a ser menos fuerte, pero no porque presione menos, sino porque hay menos líquido cayendo sobre él. Es decir, aquí está, y vamos a ponerle un poquito más de grosor.
Ok. Entonces, la fuerza de gravedad va a ser una presión sobre este líquido. Y este líquido, bueno, si yo abro un agujerito aquí, va a ser la fuerza de gravedad más el peso del líquido hasta este nivel. Si yo abro otro agujerito un poco más abajo, la presión que va a recibir va a ser mayor todavía porque es la misma presión atmosférica, pero más el volumen de líquido hasta este nivel. Si yo hago otro agujerito más abajo, entonces la presión va a aumentar, ¿ok? A este nivel. ¿Por qué? Porque es la presión atmosférica de 9,81 metros por segundo al cuadrado más el peso del volumen de todo, desde aquí hasta aquí. Y si yo abro un agujerito en la parte de mero abajo, entonces la presión va a ser todo el líquido o la fuerza de gravedad más el peso de todo el líquido. Entonces, por lo tanto, la presión, la distancia de este chorro va a ser aquí muy pronto, la de esta un poco más lejos, aquí está más retirado y esta va a ser un chorro muy lejos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está sumando la presión atmosférica más el peso del volumen del líquido que lo contiene. Aquí, como es un ambiente cerrado, ¿ok? Dice a un líquido encerrado en un recipiente, aquí va a estar encerrado, no hay fuerza de gravedad que haga este contrapeso contra la presión que yo aplico sobre el émbolo. Entonces, al empujarlo, toda la presión se va a distribuir entre esta pared y entre esta. Pero aquí un solo lugar tiene de salida y es ahí donde se va a salir, donde va a salir el líquido, ¿sí? En presión hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la tensión superficial? La tensión superficial dice las moléculas de líquido se atraen lo suficiente como para ejercer cierta resistencia. La tensión superficial es una propiedad singular de los líquidos que permite resistir la penetración de su superficie por parte de un objeto liviano, manteniéndolo fuera del líquido por completo, como ocurre con los insectos que pueden desplazarse o permanecer sobre el agua. Y veamos el ejemplo de los patinadores que podían mantenerse encima del agua por mucho tiempo y patinando y alimentándose. El empuje, ¿qué es? Bueno, cuando un objeto o un cuerpo se halla bajo un fluido, por ejemplo, sumergido en el agua, su peso es una fuerza que por gravedad tira de él hacia abajo, venciendo la presión que el fluido ejerce sobre él en todos sus puntos sumergidos y midiéndose contra una fuerza similar que ejerce la columna del fluido bajo el cuerpo, conocida como empuje. Entonces, este empuje, la fuerza de gravedad es una cosa, pero el empuje que ejerce este líquido sobre el líquido del nivel a donde está el hoyito, del nivel más a donde está el hoyito. O sea, aquí dos fuerzas están ejerciendo la presión sobre el agujero que estamos haciendo aquí. El orificio va a ser la presión atmosférica más el peso del volumen del líquido que está aquí. Entonces, dice, si un objeto arrojado al agua se hunde, es porque su peso vence el empuje, ¿ok? Si yo aviento un corcho, va a flotar, no vence el empuje, pero si aviento una piedra, se va a hundir, sí vence el empuje, ¿ok? Esta es la razón por la cual cuesta menos levantar objetos bajo el agua que a partir de la superficie. A nuestra fuerza debe sumarse el empuje del fluido hacia afuera, o sea, lo mismo que en la presión a la caída, es la presión atmosférica más el peso del líquido desalojado. Bueno, entonces, cuando nosotros levantamos a una persona que pesa 100 kilos, abajo del agua podemos levantarla con una mano, siempre y cuando la persona tenga aire en sus pulmones, porque si no, entonces vamos a luchar un poquito más porque no nos está ayudando el aire para empujarlo hacia arriba. Y esta persona va a recibir el empuje del agua sobre él por todos lados, inclusive por los pies, provocando que podamos subirlo más fácil a la superficie. ¿Qué diferencia a los fluidos de los líquidos y los gases? A los fluidos líquidos de los gases. ¿Qué diferencia hay entre un fluido líquido y un gas?
pues los gases están desprovistos de volumen y pueden comprimirse, ¿sí? Los gases, yo puedo meter el gas en un cilindro como el que tengo de la casa para el consumo diario, este, y lo puedo presionar de tal manera que lo puedo comprimir en un lugar más pequeño. Mientras que el agua no la puedo comprimir, el agua ya está, sus moléculas están distribuidas de tal manera que no puedo hacer más pequeño el nivel del agua. ¿Ok? Eh, Dice, los primeros tienen volumen propio y son incomprimibles, los líquidos. Esos ya no se pueden comprimir más. De hecho, es así como se hacen los gases, los licuados, se los comprime hasta obligarlos a cambiar a estado líquido. O sea, tanto juntamos sus moléculas unas con otras que los convertimos en líquidos. Es lo que pasa con las tormentas, como decíamos, ahorita a propósito de las lluvias, que el vapor de agua viene por las nubes sin juntarse una gota con otra, porque se repelen unas con otras. Pero en el momento que existe un choque de nubes y la fricción genera una descarga eléctrica entre las pequeñas partículas y otras, esa explosión provoca que algunas gotitas choquen con otras y de ahí empieza el desorden total que provoca una lluvia. ¿Ok? La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades puntuales, sometiéndolas a fuerzas y a condiciones que permiten predecir su comportamiento y usarlo con conciencia a favor de obtener un resultado. O sea, utilizar el agua para los diferentes beneficios que podamos. La mecánica de fluidos estudia su reacción con el entorno y ante las fuerzas, a diferencia de la hidráulica. Esta rama de la física se interesa por todos los fluidos, no solo los líquidos, así como su reacción con el entorno que los limita y ante las fuerzas cortantes a las que son sometidos. Dicho estudio parte del principio de que los fluidos se rigen por dos constantes. Uno, la conservación de la masa y la cantidad de movimiento. Y la otra, la primera y segunda ley de la termodinámica, que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, perfecto. De aquí, si ya habíamos hecho un intro con este material en videos anteriores, vamos a ver ahora el siguiente contenido. Ahí está bien. Ujú. Sí. Bien, vamos a ver. Bien, este otro contenido que vamos a analizar ahorita, vamos a verlo desde el inicio. Vamos a ver.
Ok, entonces aquí está. Este contenido que estamos viendo, que vamos a compartir ahorita, que queda aquí en la grabación, aquí está. Nos habla respecto a lo que es un volumen. Entonces, el volumen es una magnitud métrica, o sea, que se puede medir. Magnitud es una medida que se puede medir, es un objeto de un tamaño que se puede medir, euclidiana y de tipo escalar. Puede ser poquita, mucha o exageradamente, que se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, es decir, tomando en cuenta su longitud, su ancho y su altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según sus proporciones y la medida de dicho espacio es el volumen. ¿Ok? El volumen es la medida de que dicho espacio corresponde. Entonces, para calcular el volumen de un objeto, bastará con multiplicar su longitud por su ancho, lo largo por el ancho y la altura. ¿Ok? En el caso de los sólidos geométricos, aplicar determinadas fórmulas a partir del área y la altura u otras variables parecidas. Por ejemplo, el volumen de un paralelepípedo, como este que tenemos aquí, es lado por base por altura, donde L es la longitud o la longitud por la base es el ancho y la H es la altura. Multiplicando estas medidas, teniendo estas medidas, puedo calcular cuál es el volumen de este objeto. El volumen de un cubo, en este caso, como todos los lados del cubo miden lo mismo, va a ser A al cubo, por eso se llama cubo, ¿ok? A por A por A. Bien, de aquí brincamos a la esfera. La esfera no tiene forma, bueno, tiene más bien, su forma es redonda, y va a ser igual a 4 tercios por 3,1416, 4 tercios por 3,1416, todo eso multiplicado por lo que valga el radio, es decir, lo que vale del centro de la esfera hacia cualquiera de sus orillas. ¿Ok? Estas son, después de haber hecho muchos experimentos y cálculos, bueno, se llegaron a estas conclusiones que esa es la manera de calcular el volumen de cada una de las figuras. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. ¿Ok? Y de esta manera, voy a obtener el, el contenido del volumen. Aquí, bueno, no es para darle un poquito de presentación. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Solamente para presentación, pero bueno, pues aquí lo tenemos ahí. Y, y una vez que calculamos ya estos, o ya vimos la manera de calcular estos ejercicios, pasamos al siguiente. El volumen de un cono, eh, el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado por altura, todo dividido entre 3, donde R es el radio de la base. O sea, esta es la base en este caso. Es imposible, no es imposible, vamos a aprenderse todas las fórmulas, porque si lo practicamos diario, muchas veces al día, pues lo vamos a lograr. Pero eh, llega de todos modos el momento en que decimos, bueno, está bien, me los puedo aprender, pero tengo que practicarlas todos los días, repasarlas todos los días para que no se me olviden durante a lo mejor 6 meses, 7 meses, y después ya repasarlas allá de vez en cuando. Y si hacen cuenta hacia atrás, pues se van a dar cuenta que este material, pues no lo han utilizado en no sé cuántos años o no sé cuánto tiempo. Y dicen ustedes, y si no lo voy a utilizar entre otros determinados años, pues ¿para qué me esfuerzo en estármelo memorizando si no lo voy a utilizar? Entonces aquí entramos en un conflicto de emociones en las que decimos, ¿para qué? Si no lo voy a usar, ¿qué caso tiene que le dedique tanto tiempo, pudiéndole dedicar tiempo a otras cosas que realmente sí voy a utilizar y porque estamos acostumbrados a la ley del menor esfuerzo? Entonces, al menos tener una tablita, yo les recomiendo tener un cuaderno especial en donde vayan anotando fórmulas, incluso hasta fechas importantes,
Y es cierto que todo es importante en nuestra vida, pero hay que darle prioridad a algunas cosas y hacer un cuaderno donde podamos guardar estas cosas que nos van a hacer falta algún día. Entonces, dependiendo por el lado, dependiendo del estado de agregación de la materia y también de su temperatura, el volumen puede tomar diversas formas. Y veíamos anteriormente cómo, les decía yo, si pongo una flama en una varilla, pero tiene que ser una varilla de un tamaño considerable, y sobre todo, si agarramos una varilla de casa y la colocamos, digamos, medio metro de varilla, y a un lado de él, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a ver, cilindro, y aquí dijimos, aquí vemos el estado de agregación de la materia, y aquí es donde voy a hacer este pequeño dibujo en el que voy a recomendar, poner, digamos, un ladrillo, por decirlo aquí, un ladrillo aquí, este, otro pequeño ladrillo más adelante, quizá partiéndolo por la mitad, y si lo pongo aquí y corto otro pedazo de ladrillo y lo pongo un poquito más acá. Luego, es un experimento que ustedes pueden hacer si lo gustan hacer, adelante. Y luego voy a acomodar una varilla aquí. No sé, digamos medio metro de varilla. Este podría ser. Y esta varilla, bueno, va a tener un grosor considerable para que alcance a cumplir su objetivo, ¿sí? Y entonces, aquí en esta parte, aquí, voy a aplicar fuego, ¿ok? Si se mueve la varilla, este ladrillo va a impedir que se mueva hacia acá. Pero aquí yo voy a poder poner una escala. Vamos a ver, y la vamos a poner aquí. Aquí, ok, vamos a ponerle y la pondríamos más o menos aquí. Ahí, ok. Entonces, al aplicar yo calor a la varilla, voy a notar como de este lado el, el ladrillo impide que la varilla se mueva. No vamos a esperar que se mueva grandes cantidades, pero sí podemos medir micro cantidades en donde nos vamos a dar cuenta que la varilla creció con el calor probablemente algún centímetro, centímetro y medio, probablemente algunos milímetros. Para eso es necesario tener una escala muy exacta y verla desde el mismo ángulo cada vez. Entonces, al momento de que aplico calor aquí, la varilla se empieza a expander, a expander. Y si aplico calor al mismo tiempo aquí y acá, ahí está. ¿Ok? Si aplicamos tres fuentes de calor aquí, aquí y acá,
la varilla va a crecer más rápido y probablemente se extienda mucho más. Así, un cuerpo sólido dice posee un volumen fijo determinado, mientras que los fluidos, líquidos o gas no tienen un volumen fijo. Se adaptan al espacio que los contenga. Pero respecto a que puede tomar varias formas o se expande, es la misma cantidad de materia, solamente que sus moléculas están separándose unas de otras sin romperse el contenido. Debido a variaciones de temperatura, el volumen de los sólidos, gases y líquidos puede cambiar. En general, se puede expandir o contraer. Lo mismo pasa con los materiales, no nada más con los líquidos y los gases. Pero cuando yo agarro un recipiente y le aplico calor, el nivel del agua va a subir, va a aumentar su nivel. ¿Ok? Entonces, dice, la unidad establecida en el sistema internacional para medir el volumen es el metro cúbico, aunque para medir la capacidad equivalente al volumen, pero en presencia de fluidos, se emplean los litros. Esta distinción se debe a razones históricas, pero son medidas equivalentes. Un litro equivale a un decímetro cúbico. Esto quiere decir que puede hablarse también de kilómetros cúbicos o de milímetros cúbicos según sea la necesidad. En el sistema anglosajón de medidas, el volumen se medirá empleando pies, pulgadas o yardas, o para líquidos el barril, el galón y la pinta. En un ámbito culinario se utiliza como medida de volumen a la taza, la cucharada o la cucharadita, en la casa, en la cocina, que son menos precisos pero mucho más prácticos. Entonces, cuando nos dicen, pues le pones 2 cucharaditas de café, ¿de qué tamaño? ¿Al ras o con copetito? Entonces, aquí va a variar dependiendo de los gustos y características o las negociaciones. ¿Ok? Para medir el volumen de un fluido, en un laboratorio se emplean vasos precipitados o probetas, es decir, tienen una escala y ahí se puede medir el nivel y al saber el nivel, dependiendo la base, puedo calcular si tengo 1 litro, 2 litros o 3 litros. De hecho, quienes se meten a la cocina se podrán dar cuenta que algunas de las jarras que nos venden ya vienen de acuerdo al volumen, de acuerdo a la figura, a la forma que traen. Ahí ya nos dice, hasta aquí es 1 litro, hasta aquí son 2 litros, hasta acá son 3 litros. ¿Ok? Entonces dice, para medir el volumen de un sólido se le debe sumergir en una probeta con agua, donde ya vamos a conocer el volumen. Al introducir el sólido para medir el aumento del volumen conjunto, luego se le va a quitar al volumen final, el inicial, y se tendrá el volumen del sólido añadido. Es decir, si yo tengo una piedra, y vamos a poner aquí el ejercicio, si yo tengo este contenido, ok, ahí está. Y si a este objeto, si digamos cilindro, le ponemos, vamos a ver, a vamos a agruparlo para que eso no se modifique al copiarlo y pegarlo. Entonces, si hasta aquí, digamos, tenemos el límite del objeto, es decir, si hasta ahí llega, ok, el volumen, aquí está, ok, entonces al momento que yo le pongo un objeto aquí adentro, vamos a ponerle un colorcito que nos llene, pues bien, este nivel, en esa misma dirección, va a aumentar.
Bueno, pero para esto tengo que tener el mismo volumen, perdón, la misma altura. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, ya está un poquito más comprensible. Y de aquí, el nivel va a aumentar considerablemente. Entonces, ¿qué volumen ocupa esta esfera? Ok, aquí va a estar determinada por esta partícula, o sea, esta distancia. Ok, aquí está. Este es su volumen. Este es el volumen que vamos a tener de la bola roja. Y la vamos a poner aquí. Y es amarilla, que no se me va a olvidar. Ok, ese es el volumen de la bola amarilla de acuerdo a la información que estoy obteniendo, ¿no? Bien, de aquí entonces podemos partir para comprender un poquito más respecto a los volúmenes eh, y sus densidades. Aquí dice entonces, la densidad es una magnitud escalar que se define como la cantidad de masa de un objeto dividida por el volumen que ocupa. O sea, se le representa usualmente con la letra griega ρ y se le expresa matemáticamente como ρ igual a masa sobre volumen. La unidad de medición de la densidad, aguas porque esto creo que vienen algunas preguntas. La unidad de medición de la densidad, según el sistema internacional, es el kilogramo sobre metro cúbico. Densidad entonces me va a dar kilogramo sobre metro cúbico o miligramos sobre centímetro cúbico, pero siempre va a tener que ver el peso sobre la medida. La masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia presente en un cuerpo, su tamaño, es decir, medida por su inercia, o sea, su resistencia a adquirir una aceleración frente a la acción de una fuerza. Es una propiedad intrínseca de la materia que se mide de acuerdo al sistema internacional en kilogramos y se expresa mediante la variable m. Esta medida no debe confundirse con la cantidad de sustancia, que se calcula químicamente en moles, ni tampoco con el peso, que es una magnitud vectorial que representa la intensidad con que la fuerza de gravedad actúa sobre un cuerpo que tiene masa. De acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, aquí tenemos el Sistema Internacional de Newtons, y es por eso que estamos analizando estos materiales y estos contenidos, ¿no? Para saber cómo es que vamos a expresar determinadas medidas y, y tener una comprensión más acertada respecto a los tamaños y a los pesos. Bien, Cari, igual llegamos aquí al final de la primera parte. Bien, paramos a regrabar.